Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un saludo cordial, amigos, amigas, al inicio de este nuevo año, el año 2017, que hemos comenzado justamente con el hermoso mensaje de la Jornada Mundial de la Paz que nos ha dado el Papa Francisco. Este proyecto para el año. Este año también que ha comenzado con la recién conmemoración de los 20 años de la firma de los acuerdos de paz, pero también con la constatación de que estos acuerdos de paz todavía necesitan atención y todavía, después de 20 años, no se han cumplido plenamente. Este año que comienza también con los análisis y las situaciones de nuestro país, que no siempre son muy halagüeñas. Hay quienes siempre dicen que vamos para atrás, que esto va peor, que no funciona. Y pues ante eso también hay que ser optimistas y sobre todo hay que ser gente comprometida, ciudadanos y ciudadanas, que ponemos también en práctica nuestra esperanza, nuestra fe en un futuro mejor y por lo tanto también nos comprometemos con aportar algo a nuestra sociedad y a nuestras comunidades en el año que viene. Siempre un año que se plantea como una oportunidad, un desafío porque también uno reconoce que hay dificultades, hay retos que necesitan pues atención. Hay cosas que tienen que cambiar, que tienen que seguir cambiando. No hay duda, yo estoy de acuerdo con que Guatemala está cambiando, es decir, hay cosas que están renovándose. Sin embargo, hay también fuerzas negativas que quieren volver a los simples esquemas de corrupción y de política egoísta del pasado. Y hay quienes, y hay gente también comprometida en el hacer de Guatemala una nueva sociedad más pacífica, más respetuosa, más inclusiva, más creyente también. Nos decimos cristianos la mayoría de los habitantes de este país y sin embargo no siempre en la realidad y en la vida de cada día se miran esas consecuencias de nuestra fe. Por lo tanto, un año nuevo, un año que se plantea ante nosotros, es siempre un desafío y es una oportunidad para poner al servicio de los demás, de la Iglesia y de la sociedad, nuestros mejores talentos, nuestras mejores posibilidades. Y de esa manera siempre habrá esperanza, siempre habrá futuro. Y ya después de las fiestas de la Navidad y el Año Nuevo, la Jornada Mundial de la Paz, etc. Ahora, en este primer domingo del año prácticamente, ya nos centramos sobre la fiesta de la Epifanía del Señor, la manifestación del Señor. Y no olvidemos de aterrizar siempre lo que estas celebraciones litúrgicas o estos textos de la Sagrada Escritura significan para nosotros y qué consecuencia tienen para nuestras vidas. La Epifanía, la tradicionalmente llamada fiesta de los Reyes Magos. Y pues nos hace en primer lugar pensar en aquellos relatos de la infancia recogidos por los evangelistas, sobre todo Lucas y Mateo, y que son relatos que no son estrictamente históricos, y es una primera cosa que hay que decir para que hagamos una reflexión buena con respecto a esta fiesta.
Todos hemos crecido desde nuestros primeros años de infancia con esa imagen de los Reyes Magos y todo se imagina uno que ha sido tal como está expresado en los evangelios de la infancia, particularmente en San Lucas. San Mateo también ha utilizado el texto y es el que hoy en este ciclo A se lee en la misa. Sin embargo, pues no son textos, no son narraciones históricas de lo que sucedió al pie de la letra. Fíjense que son relatos escritos después de, qué sé yo, más de 60 años de que los hechos se dieron. Los evangelios fueron escritos más de 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús, y recordemos que Jesús había vivido unos 30 años más. O sea, son recuerdos que llevan 60 años de irse transmitiendo de boca en boca y de tradición en tradición. Y sobre todo son relatos que nos hablan más de un mensaje, de una verdad, que de unos hechos tal y como son. Entonces es una primera cosa que hay que hacer un esfuerzo ante estos textos que se llaman relatos de la infancia en los Santos Evangelios y que no nos remiten exactamente a hechos históricos tal como los entendemos, sino nos están hablando de, eso sí, unos hechos fundamentales, pero luego arreglados, luego también hechos de tal manera que nos manifiesten un mensaje. Son reflexiones teológicas, dicen los expertos en el análisis de la Escritura. No son crónicas de unos hechos, como nuestra mentalidad actual y la mentalidad actual de los medios de comunicación propone. Crónica, los hechos tal como son, con imágenes, con entrevistas, con horas, horarios, etc. No, aquellos relatos de la infancia son relatos que tienen una base histórica, pero sobre la que no hay certeza. Sin embargo, son sobre todo relatos que quieren manifestarnos un mensaje. Ya en la antigüedad, alrededor del nacimiento de una persona importante se ponían esos elementos y los encontramos no solamente en Jesús y los evangelios, sino los encontramos también en otros personajes de la historia antigua. Su nacimiento había sido anunciado por fenómenos celestes, fenómenos en el cielo, conjunciones de estrellas, cometas, signos especiales. Según la mentalidad antigua, el nacimiento de alguien importante era un poco así, anunciado también por el cosmos en aquellas mentalidades precientíficas, diríamos nosotros, de hace más de 2000 años. Y luego también aquellos personajes tenían que ser presentados de alguna manera especial. Ya desde su nacimiento se nos quería decir, son personas especiales, son personas que tienen o que han tenido o tienen una influencia grande en la humanidad. Y para eso se hablaba de predicciones, se hablaba de estrellas y de fenómenos celestiales, y habían personajes. Este es el caso de los Reyes Magos. Se les llama reyes, pero no eran reyes, y magos pues tampoco eran magos como hoy se entiende, gente que hace magia, sino que eran sabios, era gente que manejaba la reflexión, que conocía los astros, en la ciencia de aquel tiempo, en los conocimientos de hace 2000 años, y que pues también eran los encargados de predecir, de buscar coincidencias, de presentar a los nuevos personajes que iban surgiendo en la historia como gente importante. Muy probablemente magos se llamaba en el contexto de los persas, que eran aquellos países cercanos a Israel, a los miembros de la casta sacerdotal, o sea, eran probablemente sacerdotes. Así como en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran también la gente instruida, la gente capaz de orientar, y así como también en las antiguas civilizaciones,
podemos recordar con mucha claridad la civilización maya, que es de nuestra región. También en la casta sacerdotal, los sacerdotes eran la gente que trabajaba la ciencia de aquel tiempo, que conocía los astros, que hacía los calendarios, que orientaba en una buena parte la vida de la sociedad. Eso eran aquellos personajes en la antigüedad. Eso pues ya nos está diciendo algo sobre Jesús mismo. Le reconocen unos sabios, unas personas que estudian, que buscan y que saben dónde van a encontrar al Mesías de Israel. O sea, ahí hay algo interesante ya que nos dice el texto de San Mateo que ahora leemos. Se trata de buscar. Para encontrar a Jesús hay que buscarle. Ellos le buscaron, pues, según el relato y según su manera de ser, en las estrellas, en esto y aquello, en los escritos antiguos. Nosotros, ¿en dónde buscamos a Jesús? ¿Cómo le encontramos también? Porque Él se deja encontrar de aquellos que le buscan con un sincero corazón. Fíjense ustedes que paradójicamente en el contexto ese de Judea, de Galilea, habían sabios también, y cuando los sabios de Oriente llegaron allá a donde Herodes, Herodes también reunió a la gente del templo y a la gente instruida que conocía las Escrituras y les preguntó, según nuestras Escrituras, ¿dónde debe nacer el Mesías? Y le dijeron en Belén. Ellos saben exactamente dónde está, pero no saben encontrarlo. ¿Por qué? Porque tienen el corazón cerrado. Más bien, el Mesías para Herodes, principalmente para él, para cierta casta social dentro de los judíos, era una amenaza, era un peligro, iba a poner en peligro el poder, el dominio que ellos tenían sobre el pueblo. De manera que el nacimiento del Mesías era más bien una amenaza, no era algo verdaderamente esperado, al menos para una cierta casta que dominaba en Israel de aquel tiempo. Sin embargo, ellos saben dónde debían nacer, sin embargo, no le buscan con un corazón sincero y por lo tanto no encuentran quién es aquel, el Mesías. Los sabios, sí, ellos no saben exactamente dónde está, van buscando, van preguntando, y son los que de veras reconocen en aquel niño nacido en el pesebre y en la pobreza de los alrededores de Belén al Mesías de Dios. Qué curioso, ¿verdad? Los que creen saber dónde está y justamente los que tienen la orientación para ver dónde está, no lo encuentran. Ni siquiera lo van a buscar con un corazón abierto. Y mienten y quieren utilizar a los sabios a los sabios visitantes de otra religión, de otra cultura, para encontrar a este Mesías. ¿Pero para qué? Para acabarlo, porque para ellos es una amenaza. Por el contrario, los sabios van con un corazón abierto, quieren encontrar a aquel Mesías, tienen curiosidad. Quieren encontrarle de veras con un corazón abierto y lo encuentran y le ofrecen sus dones. Es lo primero que creo yo que podemos encontrar en este mensaje. Es un mensaje que a nosotros nos invita a buscar, a no conformarnos con lo que ya sabemos de Jesús, de su palabra, de su proyecto. Que cada día, que cada año, que todo este año que viene seamos capaces de buscarle, de encontrarle, que no creamos que ya lo conocemos, ya sabemos dónde está según nuestra tradición, según nuestras costumbres. Luego hay también otro elemento muy interesante en esta fiesta de la Epifanía, que quiere decir de la manifestación de Dios. Y es que es la manifestación, la Epifanía, a otros pueblos distintos de Israel.
En el pueblo de Israel había una expectativa de la manifestación de Dios, sin embargo debía manifestarse para Israel. Es lo que hoy vemos reflejado en la primera lectura del profeta Isaías, en la cual se habla de Jerusalén y se habla de aquella sociedad judía que encontraría al Mesías y que vendría a cambiar la situación de Israel. Por el contrario, los magos no son de Israel, vienen de otros pueblos diferentes. Y es a esos otros pueblos en donde también se encuentra el Mesías y a donde también ellos lo reconocen. En otros pueblos, en otras culturas, en otras circunstancias. Este es otro elemento también muy interesante y que para nuestros tiempos pues vale mucho. Hoy estamos en tiempos en los que somos mucho más abiertos al pluralismo, a que las cosas no son uniformes, a que hay maneras diferentes de ser, a que hay culturas diferentes, a que la gente piensa de esta manera o aquella. Hoy los medios de comunicación social nos han hecho mucho más sensibles ante la inmensa diversidad de los seres humanos y por lo tanto la riqueza que hay también en toda la humanidad debido a esta gran diversidad de los seres humanos. Y es en todas estas culturas, en todas estas razas, en todas estas sabidurías diferentes, en donde ya está la palabra de Dios y en donde hay gente que en lo hondo de su corazón ha descubierto algo y ha ido a buscar al Mesías de Israel, al Cristo, al Hijo de Dios, como nosotros le llamamos en el cristianismo. Pero son estas culturas diferentes, es esta gente sabia que reflexiona, que tiene también su propia cultura religiosa, pero que está en búsqueda y que finalmente por esta búsqueda encuentra la luz y la verdad del Mesías. Hoy estamos en tiempos de pluralismo en los que reconocemos pues esta gran diversidad de razas, de culturas y de tradiciones en el mundo entero. Y esto nos lo hace pensar también la fiesta de la Epifanía. En el mundo entero hoy también hay religiones, hay sabios, hay tradiciones, hay reflexiones filosóficas, etcétera, que tienen ya una buena parte de verdad. No somos solo nosotros, los cristianos, solo nosotros, la Iglesia católica, los que tenemos la verdad total y la verdad absoluta. La fiesta de la Epifanía nos hace pensar que también hay buscadores de la verdad en otras religiones, lenguas y culturas diferentes. En el hinduismo, en el islam, en el shintoísmo, en el zoroastraísmo, en tantas otras religiones diferentes, grandes y pequeñas, porque también el mundo está lleno de pequeñas religiones más tribales, más locales y de muchas espiritualidades, en las cuales hay pues equivocaciones, hay muchas cosas que no están bien, pero también hay una búsqueda de la verdad y también hay sabios y también hay gente que está abierta. Y es justamente ahí en donde esos caminos de las diferentes religiones y de las culturas se van orientando hacia el Mesías. Nosotros como cristianos reconocemos que la verdad completa está en Jesús. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Él es al que nosotros confesamos como la verdad, el camino, la vida, Dios mismo. Sin embargo, otras religiones también están en búsqueda. Y eso tampoco significa que nosotros, cristianos o católicos, conozcamos perfectamente a Jesús, a su mensaje, su palabra, su proyecto. La fiesta de la Epifanía nos dice, por lo tanto, vuelve a recordar esta riqueza, Cristo, en tu iglesia, en tu propia fe y en tu tradición. Pero al mismo tiempo no te sientas el único propietario de esta verdad que es Jesús. En las otras religiones, en las otras espiritualidades y culturas y tradiciones, hay también ya una búsqueda de Jesús que ya es Jesús mismo.
Los padres antiguos de la Iglesia, en particular San Ireneo, tiene una frase muy clara al respecto. Él habla de las semillas del verbo en las diferentes razas, lenguas y culturas. Ya están estas semillas de Jesús presentes, y los magos de Oriente que vienen a buscar a Jesús hacen pensar justamente en esta verdad que ya está allí, que ellos la tienen en el corazón y que les hace buscar a Jesús de Nazaret y encontrarlo. La fiesta de la Epifanía del Señor, pues, nos hace pensar en la manifestación de Cristo no solamente hacia una pequeña aldea, no solamente hacia un pequeño pueblo, a unos pastores, sino también a todos los pueblos de la tierra. Hoy, en el siglo XXI, es algo de lo que nosotros estamos conscientes. El mensaje de Jesús y su palabra ha llegado a muchísimos, casi todos, bueno, no todos los pueblos de la tierra. Hay gente que aún no conoce realmente a Jesús ni ha encontrado lo que Él significa y lo que es para la humanidad. Sin embargo, hay mucha gente de otras lenguas, culturas y tradiciones que lo han encontrado, y que muchos son cristianos también, sin haber dejado todo el bagaje de su propia cultura y de su propia reflexión. Eso es algo también hoy muy interesante. Porque nosotros hemos de seguir anunciando a Jesús de Nazaret, y la Iglesia y todos los cristianos tenemos este mensaje. Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el camino, la verdad y la vida. Y no solo para nosotros, no solo para nuestros pueblos occidentales, sino también para todos los pueblos de la tierra. Eso hay que pensarlo. Sin embargo, no vamos a imponer nuestro modo de entender a Jesús en otros pueblos, tradiciones y culturas. Cada pueblo, cada religión ha de conocer a Cristo y puede conocerle y luego expresar su fe con sus propios ritos, sus costumbres, sus tradiciones. Pueden expresar su fe también con su manera de pensar, con su poesía, con sus reflexiones de sabiduría, con sus escritos. La riqueza del mensaje de Jesús es que no se impone únicamente a unos esquemas. Él mismo, siendo judío de raza, de tradición y cultura, judío de nacimiento, por supuesto, mantuvo algunas cosas que son de su propia cultura y religión, aprendidas de sus padres, heredadas de sus antepasados. Sin embargo, también él abrió las puertas y incluyó a los gentiles. Y sobre todo fue San Pablo el que entendió esa parte del mensaje de Jesús. Y San Pablo fue capaz de romper los esquemas del mundo judío, al mismo tiempo que mantuvo una serie de cosas que son propias de su identidad judía. Pero al mismo tiempo se abrió a otros pueblos y utilizó la sabiduría de los griegos, la filosofía, el lenguaje de los griegos para hablar del mensaje de Jesús. Y fue capaz de entrar en contacto con romanos y con sirios y con tantísima gente, y fue capaz de abrir el mensaje de Jesús, que tiene también rasgos judíos, hebreos, por sus raíces, pero que está abierto a la universalidad, está abierto al mundo entero. Una iglesia católica que quiera encerrarse solo en un modo de rezar, en un modo de expresar su fe, en una doctrina que no tiene mayor libertad para otras expresiones, se equivoca. La iglesia católica, si quiere ser católica, tiene que ser universal y tiene que acoger modos diferentes de ser, expresiones diferentes de la fe, cantos, liturgia y también modos de pensar y de expresar la fe. Es por eso que la fiesta de la Epifanía también nos hace pensar en todo esto que es la inculturación. Jesús, el que se ha manifestado como el Hijo de Dios allá en la pobreza de Belén frente a los magos,
es un don y es un regalo y es el Salvador, es decir, es la luz para la humanidad entera. Ese es nuestro mensaje, esa es nuestra riqueza. Sin embargo, Jesús no se impone, Jesús invita y Jesús respeta la variedad, la inmensa variedad de expresiones que hay en el mundo entero, de espiritualidades, de búsquedas de Dios. Una buena propuesta para comenzar este año también con este sentido misionero y este sentido religioso de la vida que compartimos con hombres y mujeres en todas las latitudes del mundo. Y en nuestra diócesis de la Verapaz, en nuestra Guatemala, prácticamente nos encontramos también con culturas diferentes que tienen también sus propias expresiones de su fe cristiana. Muy feliz año nuevo a todos y todas. Feliz día de la Epifanía del Señor. Hasta la próxima. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.